Hola a todos, hoy tengo el placer de traer de nuevo a Diana Borda. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias por asistir. Y hoy vamos a hablar de un tema igual de apasionante que el de astrología horaria, que es astrología electiva. Y bueno, es otra rama de la astrología tradicional que tiene como diferentes peculiaridades, ¿no? Pero antes de entrar más en detalle en cómo funciona la técnica, ¿no? Y creo que nos traes un ejemplo práctico, ¿no? Que siempre es importante verlo con un caso real y entender cómo funciona. ¿Qué sería la rama de la astrología electiva? ¿Qué significa? Bueno, la astrología electiva, como bien lo mencionas, es una rama de la astrología tradicional diferente a la astrología natal, diferente de la astrología horaria. ¿En qué consiste? Básicamente es una manera de poder seleccionar el mejor momento para realizar una acción importante. Vamos a detenernos un poco en lo que implica el seleccionar, ¿sí? Mm, Como sabemos, la astrología natal se basa en la carta natal del individuo, ¿sí? Ahí se van a desplegar todas las experiencias y factores de la vida del nativo. En el video anterior habíamos mencionado la astrología horaria, que se basa en realizar una pregunta puntual al universo y con base en la carta del momento podemos responder la pregunta. Pero ¿qué pasa con la astrología electiva? Es una rama mucho más mirada hacia el futuro. Es decir, podemos trazar qué es lo que queremos realizar y empezamos a buscar de manera anticipada el mejor momento. Es decir, es como si quisiéramos proyectarnos y tratar de encontrar en todo el clima astrológico un momento muy acertado que favorezca eso que queremos realizar. Entonces, de ahí viene el tema de seleccionar o de elegir la configuración astrológica que sea mucho más favorable para esa actividad. ¿Qué actividad puede ser? Muchas actividades, siempre y cuando sean relevantes, que sea algo, em, sobre todo, llevado a la realidad. Es decir, queremos lanzar una página web, ¿cierto? Vamos a buscar el mejor momento con base en un marco de tiempo que sea razonable. ¿Cuál puede ser el marco del tiempo? Va a ser según lo que decida el consultante. Por ejemplo, si lo queremos hacer ahorita, noviembre, diciembre, primer trimestre del año, bueno, sobre eso nos vamos a basar. Y adicionalmente vamos a considerar las horas de realización del evento. Para el tema de una página web puede ser muy sencillo, porque se puede programar cualquiera de las 24 horas. Pero imaginémonos si fuese un matrimonio. El matrimonio no lo podemos desarrollar en cualquier hora del día, ¿cierto? Nos vamos a basar exclusivamente en esos instantes donde se puede concretar el evento. Entonces, esto al final nos va a dar como una ventana, un margen de acción. Y sobre ese margen vamos a empezar a buscar por, sobre todo, contactos a la carta natal, configuración del cielo. Hay que elegir muy bien qué es lo que queremos lograr y con base en ello ir desarrollando, construyendo, más bien, construyendo esa carta lectiva. A lo mejor algunos se pregunten si con la carta electiva va a garantizar el resultado satisfactorio del evento, ¿cierto? Porque, por ejemplo, queremos apuntarnos a un concurso. Bueno, podemos escoger el mejor momento que nos favorezca. Pero creo que hay algo importante que decir y es que la electiva nos acompaña en el desarrollo del evento. Nos ayuda a mitigar influencias desfavorables, mas no va a garantizar un buen resultado. Es decir, no va a garantizar que nos ganemos el evento, no va a garantizar que nos ganemos la lotería. No, eso le correspondería más a la determinación según lo que esté prometido en la carta natal y también a través de una pregunta oral. Se puede hacer mucho con la lectiva. Por ejemplo, mitigar las influencias desfavorables, acompañar un proceso,
hacer que toda la configuración potencie eso que estamos realizando. Y la labor del astrólogo básicamente es hacer lo mejor que está a su alcance para que toda la configuración de la carta pueda acompañar de la mejor manera al consultante. En la práctica hay limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el marco de tiempo que tienes, preciso hubo planetas en retrogradación, planetas combustos, unos tránsitos que a lo mejor sean un poco difíciles respecto a la carta natal. Y sobre todas esas variables, pues el astrólogo debe trabajar, ¿sí? Y esto hay que mencionarlo de forma muy abierta porque queremos, bueno, contactos benéficos, tránsitos muy favorables respecto a la natal. Pero cuando tú miras el cielo y empiezas a construir la carta electiva, a lo mejor no sea tan fácil y te das cuenta de que tienes muchos movimientos. Así que por poner un planeta en alguna posición, por otro lado, se esté quedando un poco corto y hay que ir compensando, ¿sí? Hay que ir incluyendo factores que puedan potenciar por un lado y mitigar por otro. Por eso siempre nos basamos en objetivos. ¿Qué quieres? Por ejemplo, ¿te quieres casar? ¿Quieres hacer un viaje importante? ¿Firmar la compra de una vivienda? Bueno, hay tantas cosas importantes que podemos realizar, ¿no? Pero respecto a eso, ¿qué quieres? Que te vaya súper bien, que haya cordialidad, que el proceso sea rápido, ¿cierto? O a lo mejor quieres que no ocurra nada, que no pase nada, que las cosas se desvanezcan. Eso también se puede revisar con una carta lectiva. Y ahí hay un tema interesante que mencionabas, ¿no? Primero, si hay algo que no está prometido en la natal, o sea, si yo quiero ser cantante, pero no he estudiado, no tengo voz, la electiva no me va a ayudar a conseguir ganar un certamen musical, ¿no? Por mucho que utilicemos esta técnica, eso es importante también. Y aquí hay un tema también que se combina con la carta natal, ¿no? Que se llama enraizar la carta electiva. Tiene que haber como un contacto que ayuda, ¿no? Facilita esa carta electiva. Que en horaria no es tan necesario. Es verdad que a veces se pueden utilizar, pero no tiene esa dependencia de la carta natal, ¿no? La electiva sí podría funcionar sin tenerla, pero tiene más sentido enraizarla. Y se puede enraizar, por un lado, con la carta natal, también con la revolución solar y también con una horaria, ¿no? Que creo que tú además en tu canal tienes algún ejemplo de, si alguien te pregunta, por ejemplo, creo que era por una inversión, ¿no? Vamos a hacer una horaria primero, vamos a ver si esta inversión te interesa, te va a ser beneficiosa con una horaria y si la respuesta es favorable, lanzamos la lectiva para alinearnos con los astros y que tengamos el mejor resultado. Sí, me parece muy bueno lo que estás mencionando. El tema del enraizamiento es clave. En la tradición se menciona, primero, la base es la carta natal. Allí es donde está la promesa. El ejemplo que diste es perfecto. Si quieres ser un cantante y no está prometido en tu natal, pues ¿cómo lo vas a realizar? Así hagamos la mejor carta lectiva, pues no va a garantizar que suceda. Sí, eso es clarísimo. Así pasa con muchos que quieren ser deportistas, cantantes, artistas, que quieren sobresalir mucho en el tema profesional y bueno se- el astrólogo diseña la carta lectiva, puede ser la mejor carta de todas, pero si no está alineado en su carta natal o si por tránsitos y progresiones no hay una condición que favorezca el asunto, no va a resultar. Sí, eso es lo primero. Ahora, respecto al enraizamiento, perfecto, la carta natal, la revolución solar también se puede utilizar siempre y cuando la revolución solar apoye la promesa. ¿Sí? Tiene que ser una revolución solar muy buena. Y hay ciertos casos, además, que se puede con una carta horaria, que justo lo que mencionas, yo tengo algunos ejemplos muy puntuales sobre ello, y es cuando la carta horaria resulta favorable, hay un testimonio de que sí va a suceder el evento y muestra ayudas, incluso hay cartas horarias que muestran los tiempos que pueden estar dados para la realización del evento. Entonces, la misma carta te puede estar diciendo, mira, a lo mejor dentro de un mes o 2 meses pueda concretarse. Y eso también va a dar el marco de tiempo que necesitamos para preparar la lectiva. Mm, bueno.
Pero ¿por qué enraizar? Es decir, ¿por qué no diseñar una carta electiva que se sostenga por su propia cuenta? Porque podemos decir, ah, bueno, pero es que la luna está realizando un trígono con Júpiter. Y eso está muy lindo, ¿no? Eso es lo que hablamos a lo mejor en clima astral y miramos las efemérides y demás. Pero hay que irse a la natal. ¿Qué casa rige Júpiter? ¿Qué casa se está rigiendo la luna? En la carta del momento, ¿dónde está cayendo el ascendente de la electiva sobre la natal? ¿Qué tránsitos están movilizando el asunto? A lo mejor en el cielo se ve algo muy favorable, pero respecto a la carta natal de nuestro consultante no se vea tan prometedor, ¿sí? Por eso es que las cartas selectivas eh, realmente están hechas a la medida del consultante y de su necesidad, ¿sí? Hay cartas selectivas que a lo mejor estén por ahí en internet, como circulando, de que mira, este es el mejor momento para iniciar algo y realmente no. Puede que ni siquiera tenga contactos favorables, puede que no pase absolutamente nada, ¿sí? Ahora, también hay que ser muy realistas respecto a lo que le pedimos a una carta lectiva. Con una sola carta no vamos a resolver nuestra vida. Eso es algo que pasa comúnmente. Que nos pueden decir, mira, quiero un matrimonio feliz, hijos, dinero, que me vaya bien en mi profesión, que haya fidelidad, que mi madre esté bien de salud y que mis hijos se porten bien en la escuela. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Con una carta lectiva no vamos a resolver todo eso. Entonces, tenemos que enfocar al objetivo principal. Si estamos hablando de una mudanza, porque las cartas selectivas de mudanza son bastante concurridas. ¿Qué queremos? Queremos armonía en el hogar, entendimiento con nuestra pareja, una casa linda, acogedora, donde nos sintamos cómodos, buena relación con los vecinos. Eso lo podemos llevar acá. ¿Sí? Ahora, queremos un tema de relación. Ah, perfecto. Miremos una carta de un matrimonio. ¿Sí? O de un noviazgo, de la creación de una relación, ¿no? Como de la formalización. O si queremos realizar un viaje, bueno, entonces, respecto al viaje que deseamos, seguridad, que financieramente sea favorable, que sea rápido, bueno, todo eso es lo que vamos a mirar. Y por ello es tan importante comprender qué es lo que queremos realmente, qué es lo que le vamos a pedir al universo y al astrólogo, que es el artista del tema. Yo creo que aquí es importante, igual que hablábamos en la horaria también, ¿no? De ser concreto. Cuanto más concreto y más centrada y esté la pregunta, o en ese caso el evento, ¿no? Más fácil es alinearnos con los astros, ¿no? Tener una respuesta o en ese caso un mejor evento, porque al final hay muchos factores a tener en cuenta. Entonces se diluye, ¿no? Si, como tú decías, quieres tantas cosas de golpe, es imposible conseguirlo. Hay que centrar mucho cuál es realmente la petición, ¿no? Y es muy interesante la astrología lectiva. Creo que traías también algún ejemplo práctico para que lo viéramos. No sé si quieras comentar ante alguna cosa más. Mm, Vamos a mostrar el ejemplo. Seguramente van a surgir más puntos por conversar. Y esto es súper interesante poderlo llevar a cabo en este caso. Bueno, resulta que, como siempre, partimos de un contexto. El contexto es clave para saber cómo va a funcionar tanto la situación y cómo vamos a diseñar la carta electiva. Nuestro consultante necesita practicarse una extracción dental, procedimiento quirúrgico. Esta es su carta natal. La carta natal, como habíamos mencionado, pues va a ser la raíz, va a ser la base sobre la cual vamos a elegir la carta electiva. Bien, ¿qué es lo que él quiere? Primero, minimizar en la medida de lo posible, porque por supuesto, al ser una intervención quirúrgica no lo vamos a poder eliminar totalmente el dolor de la intervención, sino que vamos a tratar de minimizarlo. Por supuesto, evitar complicaciones y además él desea que el procedimiento se realice de forma rápida.
Vamos a ver si podemos lograr eso. Con que podamos minimizar el dolor y evitar complicaciones es más que suficiente para este caso. Ahora, la ventana de tiempo que nos otorga, que son precisamente esas fechas en que el cirujano le dice, mira, te puedo atender 27 o 29 de febrero, el 2 o el 8 de marzo del 2024 y exclusivamente en estos horarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajamos sobre las posibilidades que nos dé esa ventana de tiempo y nos vamos al lugar donde se desarrolla el evento, ¿sí? Es decir, si esta persona nació en Lima, Perú, perfecto, ese es su natal, pero si el evento se va a desarrollar en Bogotá, Colombia, vamos a calcular la carta electiva para Bogotá. Eso es clave. Bueno, entonces aquí me gusta empezar a considerar cuáles son los objetivos del consultante y cómo podemos llevar a cabo esto en términos astrológicos, porque esto nos va dando tips para la preparación de la carta. Como hemos mencionado, él quiere evitar, perdón, mitigar el dolor posterior a la intervención. Bueno, en ese caso podemos recurrir a la participación de planetas benéficos que son húmedos. Tanto Júpiter como Venus tienden a la humedad y esto ayuda a mitigar, como que tienen un efecto mucho más suavizante. Segundo, desea evitar complicaciones. En términos astrológicos vamos a evitar contactos aplicativos, tanto de la luna o los significadores de la carta electiva con los planetas maléficos. Por ejemplo, Marte está asociado con irritación, con inflamación, dolor. Nosotros no queremos eso en este contexto. Entonces vamos a trabajar muy bien a Marte. Y por otro lado, el tema de Saturno, que puede ser muy duro, muy fuerte el procedimiento. Y en este caso, Saturno es un significador natural del tema, porque estamos hablando precisamente de una extracción dental. Y Saturno tiene que ver con los dientes. Entonces hay que tratar muy bien a esos dos planetas maléficos. Bien, y lo tercero que él quiere es la ejecución rápida del procedimiento. Lo rápido está asociado con los signos cardinales. Vamos a ver si en el cielo eh, los signos cardinales nos pueden apoyar para ello. A lo mejor se pregunten, bueno, ¿y si el procedimiento fuera no tan rápido, ¿no? Como que un tiempo intermedio? En ese caso podríamos recurrir a los signos mutables. Y en última categoría estarían los signos fijos, que son los que prolongan los tiempos. Entonces, mira, esto es súper útil porque hago un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, te quieres mudar a una casa y quieres permanecer ahí el resto de tu vida, seleccionamos los signos fijos, ¿sí? Ahora, te quieres mudar y resulta que deseas irte de ahí a los pocos meses. Ah, enfaticemos en los cardinales para que el proceso sea muy rápido y no haya enraizamiento. Y si quisieras quedarte un tiempo intermedio, meses, años, pero con posibilidades de irte fácilmente del lugar, usamos signos mutables. Así funciona la astrología en cartas electivas. Bueno, entonces, volviendo a este tema, vamos a ver si el cielo nos permite usar a los signos cardinales. Ahora, para preparar la carta electiva, vamos a basarnos en varios puntos. Primero, es muy importante que para las fechas que nos muestra el consultante en esa ventana de tiempo, conozcamos muy bien las efemérides. Hay que observar qué es lo que está sucediendo en el cielo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que el 27 de febrero del 2024 tenemos a una luna en el grado 4 de Libra y esa luna está haciendo contactos con otros planetas. A lo mejor sea necesario mirar en la configuración también el estado de esos planetas. Están al inicio de un ciclo, qué dignidades esenciales tienen, cómo se están comportando entre sí, porque esto nos va a dar el clima astral y el panorama sobre el cual nos vamos a basar. Eso hay que hacerlo para cada una de las fechas que nos da el consultante. Luego,
como estamos hablando de un tema de intervención quirúrgica, es necesario en toda carta lectiva escoger muy bien la fase lunar que nos permita apoyar el evento. No es lo mismo diseñar una carta lectiva con una fase lunar creciente a una decreciente. Esto es súper importante. La fase lunar tiene mucho que ver con el potencial del desarrollo y la perspectiva de crecimiento o decrecimiento que queramos. Por ejemplo, queremos lanzar un negocio, pues vamos a escoger una luna que esté aumentando en luz. Eso va a ser muy bueno. Queremos cerrar un negocio, escojamos una luna en fase decreciente. Y a lo mejor se pregunten por qué no he mencionado la luna nueva y la luna llena, que me he saltado esas dos, ¿no? La luna nueva, como tal, no es tan favorable para realizar un inicio de un tema, para poner en acción la actividad. ¿Por qué? Primero, la luna está oscura, no tiene luz, necesitamos que tenga luz, es lo ideal. La cercanía al sol la debilita porque el sol la quema con sus rayos, eso es lo que se denomina una luna combusta, ya sea antes del contacto con el sol o después de él. Hay una serie de grados que hay que considerar en ese sentido. Por tanto, es una luna que va a estar muy débil para poder llevar a cabo su propósito. Hay muchos astrólogos que lastimosamente recomiendan iniciar los eventos en luna nueva. Y esa es una recomendación que, lo digo como tal, no la recomiendo. ¿Sí? No la recomiendo en la mayoría de los casos. Hay unas excepciones muy puntuales que indica la tradición sobre las cuales sí se puede llevar a cabo un evento en una luna nueva, pero el 95% de los casos lo ideal es evitarla. Ahora, ¿qué pasa con la luna llena? La luna llena también está en una condición debilitante porque es una luna que está recibiendo, está en oposición con el sol y está recibiendo todos sus rayos. Así que también hay unos grados respecto a la luna llena antes y después que hay que evitar. ¿Sí? Eso es una recomendación que dieron los árabes respecto a la preparación de cartas. Bueno, hay más factores que inciden en la luna. Pero lo más importante en este caso es, bueno, estamos hablando de una intervención, vamos a escoger una luna en fase decreciente. Una luna menguante nos puede ayudar muy bien. Y además lo vamos a situar en signos que favorezcan el objetivo. En intervenciones quirúrgicas, la luna no puede estar en el signo que represente la parte del cuerpo que se va a intervenir. Sí. Es decir, si fuéramos a hacer una carta lectiva para la intervención de los brazos o de las manos, la luna no puede estar en Géminis, ¿cierto? Así va a ser. Entonces hay que también tener muy presente respecto a la astrología médica cuáles son las regencias y qué es lo que puede estar influyendo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es con base en el desarrollo de los aspectos y cómo se estén mostrando en las efemérides, seleccionar y fortalecer los significadores. Dignidades esenciales, sus dignidades accidentales, la posición por casa, todos esos factores hay que revisarlos muy bien. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ello en la siguiente diapositiva. Y debemos recordar adicionalmente que la carta electiva básicamente es una carta que creamos, pero que estamos enraizando respecto a la natal. Básicamente es como ver los tránsitos, es en sí una carta de tránsito sobrenatal. Entonces tenemos que evitar tránsitos adversos. Eso es súper importante, súper importante. ¿Qué queremos evitar? Que en temas de salud, por ejemplo, que el regente del ascendente, que indica vitalidad, se vea afectado, que el Sol no esté recibiendo aspectos difíciles de los planetas maléficos, que el planeta que está representando el tema
en la intervención esté siendo ayudado y fortalecido. Si estamos hablando acá de un tema dental, vamos a mirar Saturno, cómo está en la natal y que esté recibiendo buenos aspectos. ¿Sí? Todo eso nos va a indicar si en realidad el tema puede ser fácil o difícil de lograr. Hay casos cuando los tránsitos son adversos. La recomendación es, mira, no te hagas el procedimiento. Mejor espera, trata de postergarlo. Claro, con la salvedad de que si fuese algo súper urgente, bueno, no, en ese caso pues hay que Ah, hacerlo, por Dios. O sea, hay que priorizar la vida es- sobre, sí, bueno. Y además, vamos a considerar los aforismos para el tema en cuestión. ¿Por qué aforismos? Porque no es lo mismo diseñar una carta lectiva para una intervención, para el lanzamiento de un curso, para un tema económico o un tema de hogar. Según la temática, hay una serie de consideraciones para el tema. Em, Hay algo adicional que es súper importante en este tipo de cartas y es los aspectos que favorecen la recuperación. No solamente es que a nuestro consultante le vaya muy bien en el procedimiento y que todo salga tal cual como él lo tiene pensado, sino que después de eso hayan factores que le ayuden a la recuperación. Sí. Hay procedimientos que salen muy bien y el postoperatorio termina siendo muy, muy difícil. Entonces, aquí vamos a considerar ese postoperatorio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para tratar de llevarlo un poco más a la práctica es ver los aspectos de la luna. Estas son las fechas que nos plantea nuestro consultante y lo que podemos ir observando es que como la luna es em, prácticamente como el minutero de un reloj, ¿no? Ella es la que se va moviendo mucho más rápido y la que va formando los aspectos con los demás planetas, pues podemos ver qué está sucediendo. El 27 de febrero realiza la conjunción aplicativa con el nodo sur. Esto de entrada ya nos da una alerta y nos dice, ojo, acá no es recomendable que la luna se esté acercando al nodo sur. Es un punto debilitante para la luna, es un punto que involucra mucha pérdida, tanto en la carta que realicemos, lo habíamos mencionado también para el tema de horaria en el video bien, anterior, ¿no? Listo. ¿Qué pasa el 29 de febrero? La luna cambia, ingresa en Escorpio, que es su signo de caída, y ahí la condición de la luna va a estar supremamente débil, porque lo que nos está mostrando es que ese paso de la luna en estos días estaría conjunción al nodo sur, seguramente va a entrar a la vía combusta, que va desde el grado 15 de Libra al 15 de Escorpio. En Escorpio, de todas maneras, va a estar en su signo de caída, es una luna debilitada y necesitamos que en esta carta la luna esté fuerte por signo y que no haya ningún factor que le esté afectando. Ahora, ¿qué pasa el 2 de marzo? Forma una cuadratura aplicativa con Saturno y eso es un aspecto que no es positivo. Es un aspecto muy difícil que puede traer muchas complicaciones a nivel de procedimiento y que realmente a Saturno es el planeta que necesitamos fortalecer en este caso por ser participante de la intervención. Pero observemos lo que pasa el 8 de marzo, porque la luna hace la conjunción con Marte, se separa de él y posteriormente aplica por conjunción a Venus. Aquí podríamos evaluar el 8 de marzo. Bueno, con base en ello, revisando las horas, hay que empezar a mover la carta, identificar cómo vamos posicionando los planetas. Eso es una labor que requiere tiempo. Determiné que esta sería la carta electiva. 8 de marzo de 2024 a las 9:20 de la mañana. Entonces, les voy a explicar un poco cómo fue que enraicé o cuáles son esos puntos de contacto respecto a la carta natal. Y lo primero es el ascendente de la carta electiva. Ese ascendente es súper, súper importante. Observen cómo está en el grado 11 de Tauro sobre el sol natal. El sol es un punto de vitalidad. Así que este punto es muy bueno para enraizar. Generalmente, ¿cómo podemos enraizar? En muy buenas casas,
con las luminarias o con planetas benéficos o que realmente tengan algo que aportar frente al asunto. En este caso, el Sol es representativo del tema. Bien, por otro lado, Saturno, como lo había mencionado, lo tenemos en cuenta por ser significador del tema dental y observen cómo en este día Marte, que se encuentra en esta posición en 18 de Acuario, está formando un trígono con él. El trígono es favorecedor, no le está afectando a Saturno, ni Saturno está recibiendo aspectos difíciles de otros planetas, con lo cual esto puede ayudar. Y ahora bien, si observamos lo que está haciendo Saturno en el 10 de Piscis, más o menos transitando por este punto, está formando el sextil con el Sol. O sea que ese Saturno por ambas partes está participando de manera adecuada. Muy bien. Bueno, veamos ahora lo que corresponde en sí a la carta electiva. Javi, ¿qué te parece ese Júpiter en el ascendente? Bueno, Júpiter, como bien mencionabas, es un benéfico, ¿no? Y colocar el benéfico junto al ascendente, que es donde hay más fuerza, no es el ángulo, es un testimonio positivo, ¿no? Eso ayuda en la elección de esta carta. Sí, tal cual. Siempre intentamos colocarnos, aquí hay un encaje, ¿no? Aquí ya estamos viendo la carta montada, pero hay que estar moviéndola, ¿no? Pues, por minutos, por horas y haciendo el encaje. Entonces, hacer que te quede ahí Júpiter en el ascendente es algo muy positivo, sí. Exactamente. Sí, tal cual. Para poderlo ubicar hay que mover la carta. Sí, moverla por minutos, por horas y observar, ¿no? ¿Qué sucede a las 8:20, a las 9, a las 9:20, así, ¿no? Para poderlo ubicar ahí. Muy bien. En la carta natal del consultante, Júpiter rige la casa 7 que representa el médico que atiende, ¿sí? El médico tratante. Entonces, este Júpiter estaría emplazado en la casa 1 y además en la electiva rige la 8 y la 11. Van a decir, bueno, pero es que rige la 8. Sí, claro, pero estamos hablando de un procedimiento que a lo mejor le da mucho temor, que le estresa, que no es nada amable. Por favor, ese tipo de cosas generan naturalmente cierta tensión, pero Júpiter también rige la casa 11, que es una muy buena casa y aquí trae beneficios. Muy bien. Por otro lado, su regente, el regente de la casa 1 es Venus, que se encuentra en el 25 de Acuario, en la casa 10, es una casa angular. En este caso, Venus está peregrina, es decir, no tiene recursos a favor, pero su posición angular le brinda mucha capacidad. Además, la casa 10 está asociada a los procedimientos, a los tratamientos, desde el punto de vista de la tradición y enlazándolo un poco con horario. ¿Esto qué indica? Que el consultante está dispuesto, que tiene capacidad para hacerlo, que cuenta con, digamos, el lugar y momento exacto y las condiciones propicias para acceder al tema. Fíjense cómo Saturno, que es precisamente el regente natural del tema, porque es el área donde se va a intervenir el tema dental, está en una relación de generosidad con Venus. ¿Qué es una generosidad? Seguramente lo conocen como recepción mutua, pero el término correcto es generosidad. Venus se encuentra en el domicilio de Saturno y Saturno se encuentra en el signo de exaltación de Venus. Y esto hace que las dos partes cooperen, ¿sí? Uno está regido por el otro. Bueno, por otro lado, Saturno está formando un sextil y un trígono con el eje ascendente-descendente, que es básicamente nuestro consultante y el médico. Además, este planeta se encuentra en una muy buena casa, a pesar de que el planeta está peregrino, pero está en la casa 11, que es muy positiva, o sea que le damos cierta protección al ubicarlo en la 11. Y si vemos la relación que tiene con su dispositor, porque es muy importante ver el dispositor, que es Júpiter, está en el ascendente, en una muy buena posición, en un sextil separativo, pero
todavía Júpiter transmite su buena influencia sobre Saturno. O sea, él está recibiendo aún el apoyo del dispositor a pesar de que se está alejando. Bueno, por otro lado, tenemos que Marte va a ser un planeta que vamos a necesitar en este caso, primero por ser significador natural de una intervención quirúrgica, y además que en esta carta Marte rige la casa 7, que es el médico. Bueno, esto representa tal cual a un cirujano. Es un cirujano que está en una casa 10 angular, precisamente aquí es donde se está desarrollando el evento al inicio de ciclo. Esto nos encanta de Marte. Lo ideal es que Marte, al empezar su ciclo sinódico, va a actuar con mucha más eficiencia. Es una frase que tenemos por ahí cuando hacemos astrología y es, em, si queremos que Marte corte, lo ideal es que el cuchillo esté muy bien afilado y eso lo va a dar un Marte al inicio del ciclo sinódico. Si Marte estuviese al final de ciclo, ya sería un Marte muy cansado cuyo cuchillo a lo mejor no sea tan preciso. Y en este caso necesitamos precisamente eso. Suena un poco extraño, pero en términos reales es bastante útil. Bien, bueno, ¿y ahora qué está pasando con la luna? Porque sabemos que la luna, cuando está en conjunción con Marte, en este tipo de cartas puede ser bastante complicada, ¿sí? Pero la luna recién se separó de Marte y su próximo contacto es a un planeta benéfico. Entonces, ¿qué está haciendo? Básicamente está conectando desde el cirujano al consultante o la cirugía, el procedimiento como tal, hacia el consultante. El próximo contacto que forma la Luna es a un planeta benéfico, lo cual es muy, muy bueno porque ella es la que despliega el desarrollo de los sucesos. Y lo que nos va a decir es que sí, claro, sucede el evento, pero tanto el proceso de recuperación, el posoperatorio, como el resultado de la intervención va a ser muy positivo. Y aquí además es clave ver la fase en la que se encuentra la luna, porque fíjense que ya está en una fase decreciente. Entonces, eso ayuda a que la recuperación sea muy buena, a que se disminuya el dolor, a que se disminuya el sangrado, ¿no? Hay una serie de factores que ayudan al tema y la posición por signo también le va a favorecer. No está en uno de los signos que representa justo el tema de la intervención. Bueno, eso es todo lo que conlleva la carta electiva. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los otros planetas? ¿Por qué no estamos analizando a Mercurio, a Neptuno, todo esto? Porque estamos enfatizando precisamente en los objetivos del consultante, en las áreas a intervenir, ¿sí? Un factor importante en este caso podría ser el Sol. El Sol que es significador de la vitalidad. Y fíjense cómo los planetas en esta carta están por encima del horizonte. Eso también es un indicador que apunta a la salud. En especial, el Sol encima del horizonte tiende a ser muy positivo. Bueno, ¿a ti qué te parece esta carta, Javi? Bueno, por lo que hemos ido viendo, ¿no? Los diferentes puntos que ha ido dando, parece una carta muy beneficiosa para el consultante. Sí es cierto que hay aquí un punto que comentabas antes, ¿no? Que una de las cosas era que quería que fuera rápido, ¿no? Y estoy viendo que los ángulos son fijos, ¿no? Exactamente, exactamente, muy buen punto. Resulta que cuando empezamos a mirar las posibles horas, no hay correspondencia con signos cardinales en ese segmento de tiempo. Todos nos aparece en signo fijo, puro Tauro al inicio o ya finalizando el signo. Eso es una limitación, ¿sí? Y hay que decírselo al consultante, que hubiera sido lo ideal, que el ascendente, por ejemplo, hubiese estado en un signo cardinal como Aries, pero bueno, es lo que tenemos en el cielo y sobre eso es lo que alcanzamos a trabajar. Entonces, ¿qué podemos esperar en este caso? Claro, ascendente, significadores fijos. El único que está en signo mutable es Saturno, que termina siendo muy bueno que estén en un signo mutable, ayuda a que sea más fácil el proceso.
Bueno, con esto, a lo mejor una intervención un poco más demorada, con cierto retraso, ¿no? Como que no sea tan rápido como él lo espera. Y eso hay que mencionárselo al consultante. Eh, rescatamos el objetivo principal, que es la mitigación del dolor, la mitigación de cualquier efecto adverso que él pueda tener. Bueno, como resultado, tenemos, efectivamente, la intervención tomó más tiempo del previsto, mucho más tiempo. Bueno, signos fijos, nada que hacer en ese caso. Y aunque ese día el consultante le fue muy bien en el procedimiento, tuvo las molestias normales horas después, cuando se le despertó pues el tema de la anestesia, se le quitó el efecto y esto, pero a partir del segundo día no tuvo ningún dolor, inflamación ni tampoco sangrado. Resultó muy, muy bien. Su proceso de recuperación fue bastante positivo, que de hecho quedó bastante sorprendido por cómo se había desarrollado en los días posteriores. Bueno, pues muy bien. Este es el ejemplo que les quería compartir. Como se dieron cuenta, hay muchos factores que inciden en la preparación de una carta lectiva y es un tema que requiere mucha práctica. Efectivamente, estaba por un lado pensando para los astrólogos que no conocen esa técnica, ¿no? Es interesante porque le da una perspectiva, como comentabas, ¿no? La luna es fundamental, tanto en horaria como en electiva, es muy importante. Y la luna hay muchas situaciones en las que se encuentra débil, ¿no? No recuerdo ahora, pero hay una cantidad, una lista larga de situaciones debilitantes para la luna. Entonces, y aquí también vemos muchos temas que no se suelen ver en otro tipo de astrología, ¿no? Que es el ciclo sinódico, si está combusto o no en relación al Sol o bajo los rayos del Sol. O sea, hay mucha información. Pero es como todo, hay que aprenderlo, ¿no? Para eso están los cursos. Tú además tienes un curso de electiva y enseña todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero es importante también cuando uno va a hacer la lectiva, hacerlo con una mirada de astrología lectiva. Es importante adecuar la mirada y la técnica a lo que estás haciendo. Si estás haciendo una carta natal desde el punto de vista psicológico, pues obviamente vas a mirar Quirón, Plutón, ¿no? Lo que uno haya estudiado en esa parte. Pero en una electiva es importante hacerlo desde el punto de vista tradicional, que además fue una de las primeras ramas de la astrología, ¿no? Que se crearon, donde hay siglos de experiencia, donde ha demostrado que esto funciona, ¿no? Y tiene un porqué, todo tiene un sentido, ¿no? Y aunque al principio pueda sonar como un poco raro, yo recuerdo también la primera vez que te escuchaba, ¿no? Con la relación de la luz. Ujú, eh, pero es un tema apasionante que te da también mucho conocimiento y te aporta mucho, ¿no? Por aquí ya vamos afinando el ojo y me parece muy interesante como a lo mejor sabiendo dónde se encuentra el Lilith, puedes saber la velocidad de la Luna, la velocidad de los planetas son muy importantes. Si se encuentra, por ejemplo, en trígono Saturno respecto al Sol, seguramente vaya a estacionar y va a pasar a estar retrógrado, ¿no? Y ese conocimiento te hace avanzar y tener un detalle más preciso de la astrología. A mí me parece una técnica muy bonita. Quizás es la que más práctica requiere, ¿no? Yo creo, porque aquí hay un tema. Tienes el conocimiento, ¿no? Digamos que ya hemos adquirido toda esa información sobre los siglos sinódicos, traslación de la luz, la vía combusta, aversión y demás. Claro, te enfrentas ahora a una carta lectiva y dices, bueno, no me queda perfecto. ¿Por qué? Porque no existe el momento 100% perfecto, ¿no? Como decías tú, bueno, algo hay que sacrificar. ¿Querías signos cardinales? Bueno, pues no se puede. Porque si ya lo pongo en signos cardinales, el sol a lo mejor se me pone en casa 12. ujú, Entonces ahí es importante tener mucha práctica para poder afinar y saber, ¿no? Sentirse uno cómodo también con los sacrificios, porque aquí requiere sacrificar ciertas situaciones, ¿no? Y la práctica es la que te va a hacer decir, vale, bueno, en esta situación lo importante me tengo que centrar es esto y bueno, pues aceptamos. Como tú dices, ser honesto también con el consultante, mira, esta parte, bueno, pues va a ser un poco complicada o ten en cuenta o nota que a lo mejor puede pasar esto, ¿no? ujú. Y yo creo que es interesante también el tema del taller que vamos a realizar este domingo, que bueno, ya
parecía que estaba lejano, pero ya está aquí en unos días. Porque, bueno, vas a presentar en principio dos cartas electivas, vamos a ir viendo cómo vamos ajustando los tiempos, en principio dos cartas electivas, que sería interesante que los que conocen la técnica practiquen por su cuenta, ¿no? Como has dicho tú. Voy a intentar buscar las fechas, voy a intentar buscar la mejor carta lectiva, porque luego lo vamos a ver en directo, cuál es la elección que has hecho tú, ¿no? Y también podemos ver otras elecciones y comentarlo, pues mira, aquí no, porque esto es un mal aspecto, o en este tipo de casas es importante el regente de tal casa, y aquí sale ese tipo de situaciones. Y bueno, no sé si quieres aportar algo más. Me ha parecido fantástica la demostración con un caso real, porque muchas veces nos quedamos en lo teórico, ¿no? Pero cuando lo vemos con un caso práctico, ¿no? Como aquí una operación y ver una intervención y ver lo que conlleva y cómo ayuda al consultante, me parece que ilustra muy bien, ¿no? Esa técnica, lo aterriza a tierra, algo real, ¿no? A un Sí, sí, hecho. me gusta mucho esto que mencionas, Javi, llevarlo a algo real, porque lo que estamos aquí es programando un evento que se materializa en lo concreto. ¿Sí? No es un tema psicológico, no es un tema como que va. No, eso tiene otra connotación y hay que verlo con esos ojos que nos lo aporta desde la astrología tradicional. Y aquí básicamente estamos prácticamente programando cómo se va a desarrollar el suceso, ¿sí? Hay muchos factores que intervienen, muchos. O sea, los que mencionamos acá fueron puntos clave, pero como estabas diciendo ahorita, la velocidad de los planetas, el ciclo sinódico, hay tantos factores que el astrólogo debe analizar, pero como tal, esto se adquiere es con práctica, ¿sí? Hay que intentar una y otra vez, a lo mejor al principio, bueno, pero es que no me está dando la carta, pero ¿qué hago con la luna? ¿Pero dónde la pongo? Si la pongo en esta casa, entonces el sol se me va a la 12, como decías ahorita. Todo eso hace parte del proceso y por ello la astrología lectiva requiere mucho estudio como tal, conocer sí, los aforismos, toda la parte teórica, la base que nos permite establecer una buena carta lectiva, pero luego viene la parte más divertida que es practicarla, porque no vamos a encontrar dos casos iguales, ni la misma carta nos va a servir para dos personas distintas, ¿no? A lo mejor esta carta nos funcionó perfecta para este consultante, pero para otro no. Sí, entonces esto nos empuja un poco a encontrar ciertos factores y ciertas formas de poder diseñar la carta. Hay trucos, siempre hay trucos para seleccionar un muy buen momento donde podemos ser muy eficientes en la manera en cómo encontramos una buena carta. Y sobre todo que el análisis y la riqueza interpretativa, tanto de la natal como de la lectiva, es sorprendente. Es sorprendente y como astrólogos nos lleva pues a un nivel mucho más técnico, mucho más elevado. Aportamos muchísimo a nuestro consultante con esto. Sí requiere tiempo, sí requiere, es una de las, de las ramas de astrología que requiere mucho tiempo, pero es apasionante. Así que está la invitación abierta para que se puedan apuntar al maratón del 3 de noviembre. Vamos a revisar dos ejemplos, dos casos de cartas selectivas y a lo mejor si pueden revisar los casos con anterioridad, puede ser muy adecuado porque si tienen alguna propuesta de, mira, yo tengo esta carta electiva porque sí o porque no resulta, pues maravilloso, porque ahí puede haber mucha retroalimentación. Y además, yo he estado en otros talleres contigo en el Estiva y es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, ya conoces, por supuesto, el curso, hay que recomendarlo, ¿no? Si a alguien le interesa realmente profundizar y tener las herramientas y el conocimiento, debajo van a estar tus redes y ya formas parte, ¿no? Habitual del canal y van a poder contactar contigo. Y lo bueno que tienen tus prácticas es que vas dando tips, ¿no? Vas dando consejos, como mirar la luna, porque claro, hay eventos que son más amplios, ¿no? A lo mejor tienes 3 meses. Claro, Ujú. no puedes mirar día a día, minuto a minuto, cuál es la mejor carta, ¿no? Y en estos ejemplos, en esos talleres, das como tips, ¿no? Como para ir cercando y quedándote con fechas más concretas
y trabajar de una forma muy fácil, si no uno se abruma, sobre todo al principio cuando no tiene práctica, ¿no? Bueno, ya sé que de los planetas cómo tienen que estar, pero claro, ¿cómo llego ahí? ¿Qué día es el mejor? Bueno, pues es muy interesante esas pautas que da donde vas guiando a la persona porque al final también tienes mucha experiencia, ¿no? Tú haces cartas electivas como servicio en tu página, entonces te has encontrado ya con muchas situaciones y tienes experiencia para poder atajar, ¿no? Esas fechas que en un principio puede ser un margen muy alto y centrarla en unas fechas más reducidas, como la luna y muchos otros tips, ¿no? que das y me parece muy interesante, ¿no? Y el taller aporta eso, ¿no? Esa parte práctica de enfrentarnos primero nosotros mismos a la carta y luego ver también como una persona experta como tú la aborda, la selecciona las fechas y cómo la cuadra, ¿no? Porque cuando los que conozcan el Estival es como un reloj, ¿no? Estás encajando, moviendo para acá, para allá, ¿no? Y es muy interesante. A mí la electiva, la horaria me gusta más, lo debo de confesar, pero la lectiva la miro mucho también y me parece muy, muy interesante. Y una cosa importante también, interesante que veamos en el curso es que también nos puede hablar sobre un evento que ya ha ocurrido, ¿no? Ver la carta creo que veíamos un ejemplo del submarino ese que zarpó, ¿no? Mm. Te da información de cómo se desarrollaron los acontecimientos. Me parece muy interesante. Este conocimiento aporta ahí como una visión, ¿no? De poner la lupa y ver cómo sucedieron las cosas. Me parece un curso muy bonito. Sí, tal cual. Las cartas históricas nos permiten aprender mucho sobre los sucesos, ¿no? Como la que vimos del submarino que implosionó, que fue una tragedia. Bueno, hay muchas cartas de ese estilo. Lastimosamente se tienen más cartas de acontecimientos fatales, ¿no? Sí, Que de otros sucesos. Pero hay cartas históricas muy representativas. Ahora, puede que no tengamos a la mano cartas históricas, pero tenemos eventos de nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, el matrimonio, el momento donde recibiste el diploma de la graduación, el momento donde te hicieron una intervención quirúrgica. Compara, mira la carta, mira cómo te fue. Hay mucho por analizar, ¿sí? Quizás como astrólogos tendemos a guardar un registro de eventos importantes, por lo menos así hacemos muchos, ¿no? Eventos sí, y tomamos a veces la hora exacta del suceso y lo analizamos y encontramos bastante información. Es una muy buena práctica poder también hacer esto y ver cómo se están comportando respecto a los tránsitos, al movimiento planetario, ¿no? Y nos ayuda a aprender muchísimo. Sí, yo creo que esta es una rama apasionante. Sí, es una rama que requiere estudio, requiere preparación, pero es como todo, ¿no? Así como la horaria, así como la natal, partimos de sí. un punto y vamos formándonos. Cada vez, en la medida en que veamos muchos más casos, vamos desarrollando como tal ese factor de ir ajustando, porque hay que hacer muchos movimientos de la carta, ¿no? Como filtrar todas las opciones que tengamos hasta que damos exactamente con el momento adecuado. Hay cartas que son muy generosas, sí, casos muy generosos, donde una configuración puede estar en muy buena posición durante un buen periodo de tiempo, 20 minutos, 30 minutos, incluso he llegado a ver 2 horas y es perfecto. Pero hay otras donde sí se requiere encontrar ese minuto exacto. Son un poquito más exigentes, ¿no? Sí. Ahora, hay otra parte respecto a este proceso y es desde la perspectiva del consultante, ¿sí? Porque nosotros le entregamos al consultante, le decimos, mira, vas a realizar el evento exactamente este día a esta hora. ¿Cuál es su labor? Tener los preparativos para que exactamente en ese instante se produzca el evento. Por ejemplo, si va a ser un matrimonio, el momento exacto donde acepte o donde firme el documento, donde diga el sí, pues va a estar dado por la hora que le demos. Así que previamente tuvo que haber calculado y haber hecho toda la preparación del evento. Así pasa, ¿no? Con la firma de una casa, con una entrevista, con el tema, por ejemplo, de la página web. O sea, hay que procurar que se dé todos los pasos previos para que en ese instante se inicie el evento. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor
he visto varios casos lastimosamente, ¿no? Donde el astrólogo dice, mira, para mudarte, tiene que ser a las 12 en punto. Y resulta que lo hicieron, dijeron, no, vamos a abrir la puerta de la casa, vamos a pasar algunas cosas, y lo hicieron a las 10:40. Por pasar algunas cosas, pues, ajá, queda a las 10:40, no a las 12. Ese fue el momento. Y a lo mejor la carta de ese instante no tiene la favorabilidad que la de las 12. Ahí es un cambio importante ahí, Mm. en tiempo y en planetas. Eh, bueno, lastimosamente hay muchos casos de ese estilo y dicen, bueno, pero ¿por qué no me fue tan bien? ¿Pero qué es lo que me pasó? O me dijeron 12 en punto y lo hice a las 12:20 cuando ya se había movido el ascendente unos grados. No, hay que ser muy puntuales en eso. Sí, la electiva tal cual, porque ya unos minutos, ¿no? Nos puede cambiar una casa y a lo mejor un planeta que estaba ahí cerca, ¿no? A 5 grados de la cúspide de 8 pero no entraba y unos minutos después ya entra y ya cambia el panorama totalmente, ¿no? Entonces hay que ser muy... Cuando se pide una electiva hay que luego tener un compromiso también de cumplir esa hora, ¿no? Porque no si no, no daremos una fecha y una hora, ¿no? Si la damos es porque tiene que ser esa fecha y esa hora. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que hemos abordado muy bien la lectiva hoy. De todas formas, si alguien tuviera alguna duda, que lo deje en los comentarios. En la anterior nos preguntaban por la luna y demás, y he estado contestando, así que igual si alguien tiene curiosidad sobre este tema, que es apasionante, bueno, aprovechad y comentarlo en la publicación y iremos respondiendo. Pues nada, Diana, encantado de haberte tenido aquí de nuevo y nos seguimos viendo. Muchas gracias por la invitación, Javier. De verdad que es un placer estar aquí en esta entrevista y bueno, nos seguiremos viendo. Hasta prontito, chao, chao. Chao, chao.